Hola, yo soy Nelson, técnico automotivo, y hoy vamos a hablar sobre la electrónica embarcada. Electrónica embarcada es el conjunto de sistemas de obtención y procesamiento de datos que combina tecnologías mecánicas, eléctricas, electrónicas y de computación a disposición del conductor para controlar el funcionamiento de los vehículos automotores. Así como nuestra vida y nuestro trabajo está mejorando con las computadoras personales, smartphones, con instrumentos de trabajo como el multímetro y el osciloscopio, por ejemplo, la electrónica también está mejorando nuestros vehículos, donde a cada vez más hay elementos de electrónica embarcada, creando nuevas posibilidades de seguridad, confort, movilidad y control total del automóvil. Y todo esto cambia mucho la forma de reparar los vehículos actuales. Estas innovaciones requieren un conocimiento más detallado del vehículo, especialmente cuando se llega el momento de hacer una reparación o un mantenimiento preventivo. Hoy ya hay vehículos con más de una centena de módulos de control electrónico. Todo este aparato tecnológico requiere personas especializadas para trabajar en el mantenimiento de los vehículos. Para eso, las aseguradoras y talleres necesitan calificar a sus técnicos y a una velocidad proporcional a la evolución tecnológica. Vamos a ver algunos de los ítems de electrónica embarcada más comunes instalados en los vehículos actuales. Computadora a bordo. La computadora a bordo de los vehículos actuales proporciona al conductor las informaciones necesarias para que él pueda desarrollar una conducción más eficiente. Algunas de las funciones básicas de la computadora a bordo pueden ser: sistema de diagnóstico para la lectura de código de fallas, indicador de consumo de combustible, control de la distancia recorrida, tiempo de viaje, cantidad de carga de la batería, velocidades instantáneas y medias, datos del vehículo, alertas de mantenimiento, temperatura ambiente, temperatura del motor, capacidad de rastreo, alarmas de límite de velocidad, calibrador automático de presión de los neumáticos y muchas otras funciones más, dependiendo del vehículo. Todo esto se traduce en economía de combustible y de lubricantes, mayor vida útil del motor y de los neumáticos y componentes en general, ayudando a los conductores en sus actividades y a monitorear la seguridad y la integridad general de los vehículos. Inyección electrónica. El cerebro electrónico del motor responsable por su funcionamiento, gestionando los tiempos de inyección de combustible en el motor, con base en las informaciones de los sensores y de los actuadores distribuidos por el motor y por el vehículo. Sistemas de frenos ABS. Compuesto por componentes electrónicos que monitorean la rotación de cada rueda, aliviando la presión sobre los discos de freno. Evitan el bloqueo de las ruedas en un frenado de emergencia, manteniendo el vehículo en el trayecto deseado por el conductor, sin perder el control direccional. Bolsas inflables frontales, laterales y de cortina. Variando desde cada modelo de vehículo,
Las bolsas inflables instaladas en el vehículo se disparan después de una colisión, reducen el daño causado al conductor y a los pasajeros en los casos de impactos frontales o laterales, evitando un desplazamiento no deseado de los ocupantes. Caja de cambios automatizada. Con las mismas características de los modelos de cambios de marchas manual, pero sin el pedal de embrague. Todos los cambios de marcha son realizados por una central electrónica y sus motores eléctricos que hacen la función del conductor. Dependiendo del modelo del vehículo, puede tener una función secuencial que permite la interacción del conductor con el sistema, facilitando el cambio de las marchas por botones en el volante o en la palanca de cambios. Dirección eléctrica. Tiene la misma función de la dirección hidráulica, pero no necesita del esfuerzo del motor del vehículo para operar, reduciendo así el consumo de combustible. Según los fabricantes, la dirección eléctrica puede lograr hasta 6% de economía, siendo aún más leve en las maniobras y más firme en la carretera. Control multimedia en el volante de la dirección. La mayoría de los vehículos actuales son equipados con sistemas multimedia que permiten numerosos recursos como el control del sistema de sonido de la radio, acceso al teléfono celular, al GPS, entre otros. Red CAN. Es un sistema integrado de intercambio de informaciones donde los módulos hablan entre sí a través de una red de comunicación, reduciendo el número de cables y dispositivos en el conjunto de hilos eléctricos, generando economía de combustible y una mayor interacción entre los componentes del vehículo. Y más, techo solar con control electrónico, control remoto para la apertura y cierre de las ventanas, centro multimedia con conexión del teléfono celular, Bluetooth, USB, computadora a bordo, sistema auxiliar para la partida en alívies, bancos con sistema de memoria electrónica para la posición del conductor, faros con doble reflector con guía de LED para reglaje de la altura, automático y electrónico, ignición sin llave con accionamiento por control remoto, ignición sin llave con accionamiento por control remoto, control de tracción y de estabilidad, vehículos totalmente eléctricos y otros, muchos otros. El futuro cada vez más cercano. Si hoy ya existen sistemas envolviendo la electrónica embarcada que nos impresionan, el futuro nos reserva sorpresas aún mayores con respecto a la seguridad, al conforto y a la movilidad. Vamos a conocer algunas ideas de los ingenieros electrónicos, pero no todas en este campo. Cámaras de visión nocturna delantera y en marcha atrás. Permite al conductor visualizar la carretera durante un viaje nocturno a través de una pantalla en el tablero de instrumentos. Radares anticolisión. Dispositivos que frenan el vehículo al detectar obstáculos adelante o en las laterales, deteniendo completamente el vehículo sin la intervención del conductor. Cinturones preactivos. Cintos de seguridad que se retraen durante un frenado repentino, incluso antes de una colisión, avanzando la función de los cintos pretensionantes. Head-up display, proyección en el vidrio parabrisas. Sistema electrónico que proyecta imágenes de las indicaciones del tablero de instrumentos en el parabrisas del vehículo,
reduciendo el tiempo de desviación de la visión del conductor para su lectura. Sensor de punto ciego. Sensor que detecta e informa mediante una señal de luz en el tablero de instrumentos o en los espejos exteriores la presencia de obstáculos en la región de punto ciego del conductor. Sensor de la presión de los neumáticos. Sensor electrónico que monitorea la condición de la presión de cada neumático e informa al conductor a través de luces en el tablero de instrumentos. No se podría terminar este programa sin antes hablar de dos equipos fundamentales para el reparador automotivo ejecutar su trabajo con excelencia: el multímetro y el osciloscopio automotivo. Con estas dos herramientas en las manos, el profesional será mucho más capaz de hacer frente a cualquier problema relacionado a los sistemas eléctricos y electrónicos de un vehículo. Está claro que el manejo de estos equipos requiere conocimientos teóricos y prácticos por parte del reparador. Por lo tanto, estudia siempre para estar al día y empoderado en el mercado de la reparación. Multímetro automotivo. Gracias a la diversidad de producción de multímetros disponibles en el mercado, los procedimientos específicos de utilización requieren, muchas veces, la consulta al manual del fabricante para hacer medición de tensión de corriente directa y corriente alterna, medición de resistencia, medición de corriente directa y corriente alterna, medición de capacitancia, medición de frecuencia, medición de temperatura, medición de rotaciones por minuto, medición del ángulo de permanencia, prueba de diodos, prueba de continuidad, osciloscopio automotivo. Dentro de esas herramientas, el osciloscopio automotivo es uno de los principales equipos que el reparador precisa dominar. Con ello, queda mucho más fácil realizar diagnósticos precisos sobre cualquier falla en los sistemas de los vehículos que tienen a cada vez más sensores y circuitos integrados. Indispensable en los bancos de los laboratorios de electrónica, el osciloscopio ya hace parte también del día a día de los profesionales reparadores de vehículos. Su función es medir las señales eléctricas y electrónicas de un circuito, exhibiendo en una pantalla gráficos que facilitan la interpretación de las informaciones. Los diversos comandos existentes en el osciloscopio permiten el reglaje de la señal para que sea presentado de manera más conveniente en la pantalla del equipo. Estas características permiten que el osciloscopio sea utilizado en una infinidad de aplicaciones. Entre los procedimientos tradicionales se puede hacer pruebas de la compresión, pruebas de la condición de la batería, pruebas de la condición del alternador, funcionamiento de los sensores, funcionamiento de los actuadores, funcionamiento de los circuitos de los sistemas electrónicos y otros más. Esa herramienta es tan versátil que un profesional plenamente habilitado puede utilizarla en lugar de otros equipos de finalidad específica. Eso representa más agilidad y hasta mismo menores costos operacionales para un taller mecánico. Diferencias entre multímetro y osciloscopio. En la práctica, el multímetro atiende muy bien a las situaciones donde se precisa verificar circuitos en situación pasiva o cuando las alteraciones en la lectura ocurren de manera gradual.
Por eso, el multímetro es más efectivo cuando las pruebas se hacen con el motor desligado o para detectar algún defecto puntual en los componentes. Por su vez, el osciloscopio puede examinar el funcionamiento de los circuitos en situaciones dinámicas, es decir, con el motor en funcionamiento, donde las averías suelen acontecer de manera intermitente. Así, se puede utilizarlo en pruebas de baja tensión, como en los sistemas electrónicos, y en tensiones más elevadas, de manera como suelen ocurrir en el momento de la ignición. También permite almacenar y transferir datos a una memoria externa, desde donde se puede imprimir o descargar en una computadora. Esto facilita el análisis de las formas de ola en detalles, lo que aumenta la precisión del diagnóstico. Conclusiones finales. El crecimiento de la economía global depende de los vehículos. Somos testigos de su creciente demanda. Sin duda, no será posible atenderla sin hacer de ella una actividad sostenible. Los desafíos que este mundo actual enfrenta tienen que ver con la eficiencia del combustible, con el impacto ambiental, la congestión de las carreteras, la seguridad en la operación y la calidad del mantenimiento. La electrónica embarcada es una de las respuestas y también un campo de múltiples posibilidades nuevas para la actividad del técnico automotriz. En algunos años más, todos los vehículos podrán ser eléctricos y autónomos, con comandos electrónicos, y los técnicos de mantenimiento de estos nuevos vehículos, con sus conhecimentos adecuados y actualizados, serán los ganadores de estos desafíos futuros. Sea uno de ellos. Y así completamos nuestra última clase del programa de entrenamiento sobre electrónica básica, donde vimos una gran parte de los componentes electrónicos utilizados en los automóviles y lo que viene en un futuro cercano. La MTE Thomson y yo les agradecemos y les damos el parabéns por su participación en este programa, porque a partir de hoy, después de esta finalización de esta formación, ustedes tienen más conocimiento y esto es una virtud para ustedes que están en el mercado laboral. Continúa así, siendo este profesional dedicado y manténgase conectado con la MTE Thomson para los próximos programas de entrenamiento que virán. Ahora que usted ha completado el programa de entrenamiento, realice su evaluación para la emisión de su certificado. Hasta el próximo programa y buena suerte.